Entonces, leemos Evolución subjetiva de la conciencia. Empezamos en nuestra sesión pasada con este texto. Es de los libros de Srila Siddhartha Maharaj, el dulce, el juego del dulce absoluto también lo llaman, y son conversaciones que tuvo este maestro en la década de los 80, hace 40 años atrás. El maestro Srila Siddhartha Maharaj estuvo comentando con diferentes visitantes acerca de la ciencia del yoga de manera muy confidencial, pero también muy actualizada. Nosotros gozamos en el día de hoy de esto. En ese momento, en la historia, en esos 80s, ya habían practicantes con algún tiempo, algún recorrido en Occidente. Eso no era tan fácil. El yoga pues ha viajado durante mucho tiempo, pero tomó una fuerza particular en los 60 con la llegada de Srila Prabhupada. Y esa fuerza particular quiere decir con practicantes queriendo tener todo el yoga. Cuando hablamos de todo el yoga, no hablamos de la extensión del yoga, hablamos de la profundidad del yoga. Entonces, somos seres con grandes capacidades. No nos gusta que las cosas no crezcan, nos gusta ver crecer las cosas, nos gusta que todo lo que se pueda utilizar, se utilice y ayude. Y entonces nos preguntamos por nuestra forma de vida humana, ¿para qué? ¿Para qué sirve esto? ¿Será que la voz es solo para lo que lo utilizamos? ¿Qué será el objetivo de tantas maravillas que no las entendemos? Es cuánto nos podríamos nosotros quedar y cuánto nos podríamos entretener en solo investigar una mano, como decir, cuánto hay ahí, cuánta influencia de la humedad, de la resequedad, qué decir del crecimiento, de la circulación, imagínense ustedes, tantas cosas, pero no nos corresponde, no somos estudiantes específicos de un punto, nos interesa más bien saber el objetivo, porque una vez conocido el objetivo, todo va a funcionar alrededor de ese objetivo. Ese es el elemento, así puede pasar. No necesitas conocer cada cosa porque puedes terminar quitándola del centro y ahí no te va a servir. Entonces sí, tienes que hacer un inventario parcial de las partes hasta cierto punto, pero tienes que conocer cuál es el funcionamiento, muy importante, ¿sí? Según lo que estés necesitando, según tu momento, tu espacio. Entonces, cuerpo humano come, duerme, hace diferentes labores para su mantenimiento, pero además también le surgen algunas preocupaciones por el sentir de los demás y por la convivencia y por justamente por su crecimiento. ¿A dónde nos está llevando el, el cuerpo que creció hasta un punto y que dejó de crecer, pero que nos mantiene dentro de él y nos da una, un nuevo, un nuevo sentir que se llama la experiencia, nuevas formas de ver aquello que antes pensábamos que ya conocíamos. Todo eso es evolución. Y dentro de ese esquema evolutivo de crecimiento, de nuevo aprendizaje, de conocer el sentido, entonces aprendemos sobre la existencia misma. Aquí empiezan hablando justamente de la evolución y en nuestra clase pasada, Srila Maharaj estaba mostrando cómo sí hay una evolución de la materia, por supuesto, hay unas cosas que van transformándose y pueden mejorar, pero lo interesante es la evolución del alma, que es lo que pasa desde adentro, la evolución llamada subjetiva de la conciencia.
Técnicamente, el Veda nos informa del Shidavasa. Shidavasa es por lo que tiene que pasar el alma para poderse identificar con la materia. Cuando, dice el maestro, la conciencia viene al mundo material, para conocer el mundo material, primero tiene que pasar a través de la conciencia material y puedo sentir y luego sentir lo que es materia. De acuerdo con la teoría de Darwin, la materia gradualmente produce conciencia, pero antes de producir conciencia debe producir alguna conciencia confusa, luego la mente y luego el alma. Pero en realidad es justamente lo opuesto. Entonces se habla de que esto es una densificación de nuestra conciencia. Tiene que llegar hasta aquí a través de un proceso llamado Shida Vasa. Estuvimos comentando muy interesantemente, también nos habla como los objetos de los sentidos están en Tamaguna, los instrumentos de los sentidos en la pasión y el poder de sentir está en Satvaguna, en la bondad. Y eso nos da un orden de importancia. Esto es fundamental a la hora de interactuar con el mundo. La última palabra la va a tener la conciencia. Esa es la última palabra. Porque el lugar que le vamos a dar a cada cosa va a ser de acuerdo a la conciencia que tengamos de él. Entonces, no puede ser para alguien muy valioso y para otra persona no muy valioso porque no tiene conciencia de ello. Y alguien puede estrellarse con un muro porque no tiene conciencia de ello. Entonces, los objetos están ahí, pero ¿qué conciencia vas a tener? Una conciencia acorde con la realidad, es lo que necesitas. La realidad no está mal, lo físico, lo externo, la materia densa, no está mal ni es ilusoria. Es una diferencia importante en las escuelas del pensamiento oriental. La teoría de que es ilusoria al considerar cómo todo este proceso mental se da. Pero no es que sea ilusoria, solamente es temporal, está cambiando. El problema es considerar lo temporal como permanente. Ese es el problema. No son las cosas en sí mismas. Entonces, ¿cuál es la solución? Aprender a jugar con esa variable de la transformación. ¿Y cuál es la mejor manera de jugar con la variable de la transformación? Darle buen uso, conectarlo, ponerlo en el lugar que es. Una canción, piensen ustedes en una canción va fluyendo todo el tiempo. Si tú eres un músico, la forma en que intervienes en la canción cuando te corresponde es, en el momento que va, pones tu nota. Y en el momento en que no va, quitas tu nota. Así es el fluir. Alguien dice, no, quiero quedarme en mi nota, en el do, toda la canción. Pues, ¿qué tipo de canción es esa? Arruina la canción. Tienes que quedarte en tu nota y después quitarla y cambiar a otra y así. Entonces, la canción existe, tiene sus reglas, la realidad, la materia, bueno, la realidad es otra cosa, ¿no? La materia, parte de la realidad, la parte externa, temporal, confusa de la realidad, con la que si te relacionas bien vas a poder, dice el yoga, es volverte un sabio. Dice, estaban explicando, hay un tipo de hipnotismo también, que es el que se da para que esto pueda ocurrir, es como si la conciencia se hipnotizara. Dice, cómo puede uno percibir este tipo de hipnotismo? Estaba preguntando, es un diálogo con el doctor Murphy. Silas y Maharaj, el maestro, contesta, ¿cómo podemos conocer de antemano en un laboratorio qué combinación de hidrógeno y de oxígeno, dos gases, produciremos agua? Solo cuando uno llega a un particular estado de conocimiento científico, puede conocer que una cosa más sutil como el gas puede conocer una cosa material tangible como el agua. De esta manera, cuando usted tiene una idea de la sustancia superior, entonces usted puede comprender cómo desde lo sutil se origina lo burdo. Entonces ahí está. Dicen ahora, todo viene de la conciencia. Este mundo ha evolucionado de la conciencia.
del alma, después se ha densificado en ese Chidabhasa. Pero es complejo porque nosotros la conciencia no la vemos, el mundo sí lo vemos. Pues el ejemplo que nos da el maestro es, tú ves el agua, ¿sí? No ves los gases que hay dentro de él. Uno dice, aquí tengo, acabo de ver el hidrógeno y veo el oxígeno aquí en esta gota de agua, no tenemos ni idea. Pero el que es científico, el que ha conocido el proceso, dice, ahí hay hidrógeno y hay agua. O una preparación en la cocina también. El que es cocinero sabe cómo se manifestó eso que tú estás viendo. Algo que necesita calor para crecer, para adorarse, para cocinarse. Tú lo tienes en la mano, no estás viendo el calor, pero surgió desde el calor. Entonces, se nos pide espíritu científico para conocer estas verdades. Espíritu científico significa escucho atentamente y me divierto y me sorprendo, tengo confianza en este mundo. Y los maestros dicen, y aquí es donde tu inteligencia se ve verdaderamente satisfecha, porque a la par que vas conociendo, vas mejorándote en el lugar que tienes en el universo, en el lugar que tienen los demás, y al final lo que vas a encontrar es la plena armonía. Por eso es que el saber espiritual es una urgencia, es el gran deber de mantenerlo y de hacerlo crecer, de empujarlo, como podamos hacerlo. Primero desde nuestra propia práctica, pues ese es lo que quieren ver los maestros de nosotros, es que no se está perdiendo el tiempo, que sea una transformación. Y esa práctica va a hacernos sentir muy agradecidos, en contraste con lo que antes éramos o con lo que antes no habíamos probado. Y después, cuando nos sintamos así agradecidos, vamos a valorar mucho a aquellos que han ayudado, que me han acompañado en el proceso para que esto ocurra. Y ahí vamos a querer que más personas, que todos estén bien y que más personas lo puedan tener. Esos son los pasos, no hay que olvidarlos. Los sabios, que son muy generosos, por eso, por eso valen la pena los libros, porque tienen sabiduría. Por eso, por eso se explican últimas, por eso está ocurriendo todo. A eso sale el sol, a eso sostiene la tierra con mucha alegría, que haya una armonía general del universo, que haya personas enseñando alrededor de esta armonía. Entonces, existe el conocimiento, la sabiduría, la transformación, que necesitamos que pase dentro de nosotros, necesitamos sentir el contraste de una cosa con la otra. Hemos visto muchas personas no sienten ningún contraste, les da lo mismo. A veces la mente nos va a decir, es lo mismo que hagas, que cantes el mantra hoy o que no lo cantes, es lo mismo, puede parecer. Pero los yogis nos insisten, no, vas a, vas a perseverar y vas a sentir la transformación. En lo más burdo, en cuánto te puede ser indiferente la muerte de un animal, por ejemplo, cosas así, ¿no? O cuánto sentido y propósito estás encontrando, cuánto ánimo y entusiasmo de querer ayudar, de querer compartir. Entonces hay que practicarlo, hay que sentirlo, hay que respirarlo, hay que interiorizarlo, hay que analizarlo también. Practicarlo también es pensarlo, practicarlo también es debatirlo, practicarlo también es decir, ¿será que sí? ¿Qué razones hay? Un muy buen trabajo, porque en ese mismo trabajo, en ese mismo proceso, cuando es honesto, uno se pregunta, ¿cuáles son las razones para lo otro? ¿Cuáles son las razones para que sí? ¿Cuáles son las razones para que no? Y esa transformación hay que sentirla. Después nuestro ambiente, el que estamos generando aquí en nuestras clases, en los hogares, con el incienso si tenemos, con con la fuerza de las palabras, cuando leemos los libros.
y al final compartirlo. Y ahí vamos a entrar entonces a darnos cuenta que hay detrás de la gota de agua, hay un poquito de oxígeno y hay hidrógeno. Dice Silas y Maharaj, este mundo relativo es un reflejo pervertido de la realidad absoluta. Una muy famosa idea, un reflejo pervertido, cuando es el árbol de mangos en el agua. Parece el árbol de mango, pero no es el árbol de mango, es el reflejo. Se le debe dar la imposición de importancia causal a las cosas más altamente calificadas. De eso se trata. Recuerden ustedes, no estamos hablando justamente de unas prioridades. No estamos descartando nada. Cuando alguien tiene un criterio y dice, aquí va esto, aquí va aquello, entonces uno puede sentir en el primer momento, me están descartando. Todos deberíamos estar en el mismo lugar, no, no se puede estar en el mismo lugar. Las cosas funcionan justamente porque están en distintos lugares. Ese es el proceso del dinamismo. Si todos se ponen en el mismo lugar, no hay cosa, ¿no? Es un equipo de fútbol donde todos se paran en la misma esquina, no pasa nada, ¿no? Porque todos los elementos de un aparato fueran en el mismo lugar, ¿no? No pueden por el mismo lado, hay que tener una relación entre ellos. Y una relación de importancia también. ¿Qué es lo fundamental? Por dónde está el brillo, lo que da vida y después todo lo demás. Aquí nos están pidiendo esto. Se le debe dar la posición de importancia causal, el que causa, a las cosas más altamente calificadas. No es que una cosa inferior pueda producir una cosa superior, pero es fácil para un ente superior producir algo inferior. Esto no es difícil de entender. La posición de los científicos modernos dice básicamente que la piedra puede producir el alma, pero ¿por qué no considerar que el alma pueda producir una piedra? Es el ejercicio, esto se trata, este texto básicamente. Ahí lo podemos tener, lo pueden dibujar también las que les gustan dibujar y que lo tengan. ¿Puede la piedra producir alma? Dicen los científicos. Los yogis dicen, no, ¿de dónde sacaron eso? Más bien el alma produce piedra, así como el hidrógeno y el oxígeno produce agua. Tenemos que indagar acerca de ese proceso. Bueno, es una metáfora para hablar de lo sutil y lo burdo, no porque se ajuste 100%, porque después no es que la piedra sea una combinación de alma con otra cosa. Bueno, en cierto sentido hay unas combinaciones también, sí podría decirse, pero la conciencia puramente no necesita, es completa en sí misma. De ella emana todas las materias primas. Tenemos que indagar acerca de ese proceso. Ahí está, cuando lo anunciamos, entonces uno queda como que, ¿y eso cómo es? Entonces el maestro dice, tenemos que indagar acerca de ese proceso. Por eso es una cuestión, como hablábamos, de realización, de irnos dando cuenta cómo es que eso ocurre. ¿Cómo el alma puede producir una piedra? Pero hemos prescindido de eso y en vez decimos que la piedra está gradualmente produciendo el alma. Somos muy aficionados a investigar en cada línea. ¿Por qué? A lo sutil se le debería dar más importancia que a lo burdo. ¿Por qué deberíamos pensar que el hombre ha creado a Dios y no que Dios ha creado al hombre? Me pregunta el doctor Murphy. No, este no es el doctor Murphy que pregunta aquí. Aquí pregunta el doctor S, o sea, el doctor Zink. Zink. Luego Dios es el mago y nosotros sus sujetos. Si las hermanas dicen, no solo eso, él es un, él no, él es un mago. No, perdón, no solo él es un mago, sino el super mago. Él no es simplemente el tipo de mago que está en nuestra experiencia. Es muy interesante porque constantemente cuando escuchamos alguna definición en este terreno queremos ponerla a la altura de lo que entendemos, pero nosotros debemos estar siempre dispuestos a superar los límites de lo que entendemos. Es decir, Dios es un mago, conoce el mago, te va a hacer las cosas así, no, ahora te estamos invitando a que pienses en el super mago.
¿Y cómo es un supermago? Ah, bueno, ahí vas a abrirle campo a ese nuevo concepto. Constantemente tiene que ser así y van a pasar nuevos conceptos, vamos a ir ampliando esos límites del entendimiento. Pero dice, pero esos límites del entendimiento no van a ser realmente afianzados ni conocidos, sino hasta que tú lo pongas a prueba. Ahí se va a incluir dentro de tu experiencia y va a ser una realidad. Pero digo, usted, me inventé un nuevo instrumento musical, se llama el espirulino. Entonces usted dice, ah, no, ¿cuál se llama espirulino? Poco les dice, pero cuando yo se los traigo y les toco y se los presto, entonces ya tenemos esa experiencia. Entonces, en el caso de los conceptos de cómo es Dios, de quién es Supermago, hay que llevarlo a la experiencia también, no solo dejarlo ahí. Por un lado, expandir el concepto dentro de nosotros, darle cabida y después dejarlo que se afiance bajo la experiencia. Bueno, entonces estudiamos desde el Jnana Yoga, después trabajamos desde el Karma Yoga y finalmente adoramos desde el Bhakti Yoga para que el proceso se complete. No es una cuestión de definiciones nomás. Son nuevas definiciones. Nos estuviéramos hablando otro idioma todo el tiempo. Una nueva palabra hoy. Cada que podamos querer recibir un poco más información acerca de Dios, como si estuviéramos recibiendo una palabra nueva, incluso en el concepto. No porque sea sánscrito, ¿no? Estamos hablando del concepto en sí mismo. Dice el doctor Murphy, ¿cuál es el papel de Yoga Maya, la potencia interna del Señor? Entonces aquí ya estamos hablando de las energías del Supremo. Famosísima Yoga Maya, este mundo, explica, es creado, tiene una ilusión llamada Maya, una energía que cumple su función. Aquí están preguntando por cuál. Dice, ella se encuentra en la eterna compañía de Krishna. En nuestra concepción de divinidad, Purusha, Prakriti. Purusha, masculino, Prakriti, femenino. Gracias a esto, perdón, ellos dos están existiendo juntos. Potente y potencia, sustancia y potencia están inconcebiblemente interconectados. Dice, por el contrario, si concebimos al alma suprema como existiendo independiente de la potencia, aquello será la concepción Brahman de Sankaracharya, la conciencia última como unidad no diferenciada. Entonces, existe un origen, quien predomina y aquello que es predominado, un origen y una energía. Son los dos momentos. Así se explica nuestra relación con Dios. Somos Dios, sí, hechos de Dios, pero no somos Dios en el sentido de que somos el centro. Entonces hay un centro donde emana la energía y nosotros que somos parte de esa energía, la potencia. Si no, todo sería una sola cosa. Eso se llama la posición de Sankaracharya, el Brahman. Así que la verdad absoluta incluye tanto el potente y potencia, Purusha Prakriti, conciencia con energía. Ahora dice, realmente hay tres principales elementos que buscar en la divinidad. Ellos son Dhyana, Bala y Kriya. El aspecto eterno del absoluto completo está definido en tres formas: energía, conciencia y éxtasis. Pensar, desear y sentir, Satchidananda. Sat, la potencia para mantener la existencia, es la potencia de Baladeva. Shi, del aspecto consciente, es Vasudeva, Jnana. Y Ananda, el sentimiento estático, es Radhika, Kriya. Es un esquema famoso, ¿sí? Satchidananda, existencia, conocimiento, bienaventuranza. Ahora cada uno tiene quien lo presida. Eso son Bala, que es la fuerza, es la misma existencia. Chit, que es la conciencia, el Vasudeva, ese es el conocimiento, el Jnana. Y finalmente la acción, el servicio, el Ananda, el placer es Kriya, es Radharani. Jnana Bala Kriya, conocimiento, poder y sentimiento. Satchidananda, eternidad, conexión y felicidad. Sandini, Samvit Ladini,
existencia, realización, éxtasis. Baladeva, Krishna, Radharani. Estas son las tres fuerzas de Advaya Guiana, o el uno completo. Entonces, una especie de Trinidad. Por supuesto, eso nos suena un poco raro, porque conocemos la Trinidad católica, una Trinidad también. Krishna se expande hacia un lado en Radharani, hacia el otro lado en Baladeva, y ahí está todo. Está el conocimiento, está el éxtasis, está la fuerza. El uno completo puede ser concebido en un estado desarrollado primario de tres maneras: conciencia principal, energía principal y satisfacción principal. Eso es Dios. Debemos concebir en tres fases aquella última realidad última. Está ahí, Jnana Bala Kriyacha, pensamiento, sentimiento, deseo. Satchidananda, que también es Satyam, Shivam, Sundaran, eternidad, conocimiento y belleza. Y estos tres principios son expresados a través de evolución y disolación en lo eterno y lo no eterno. Es el esquema general de todo. Vamos a hacer un cuadrito donde diga Sat Chit Ananda. Sat es Baladeva, es el conocimiento, perdón, es la existencia. Chit es Krishna, es el conocimiento. Ananda es Radharani, es Ananda. Y en ese mismo orden, Satyam, lo que existe, el mismo Sat. Shivan, lo que conoce. Y Sundaran, lo que es hermoso. Un poquito de orden ahí, información aparentemente técnica, bueno, técnica, pero no solamente técnica, sino que sirve para, para conocer el mundo, cómo funciona. Esos aspectos del teísmo han sido tratados de una manera muy científica en el Sri Krishna Samhita de Bhaktivinoda Thakur. Una vez consideré desde este punto de vista una vez consideré desde este punto de vista la cuestión de los planes de la cosmología védica. Vemos por el movimiento de los diferentes planetas. Un eclipse solar es causado por la sombra de la luna cayendo sobre la Tierra. Pero en las escrituras se ha escrito que durante un eclipse el planeta Rahu está devorando al sol o a la luna. Cuando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur estaba en Puri durante sus últimos días y se produjo un eclipse, un devoto que se suponía conocía a la Siddhanta, las conclusiones de las escrituras, estaba sentado cerca de Prabhupada. Él repentinamente ridiculizó la idea dada en el Bhagavatam, que durante un eclipse lunar o solar, Rahu devora el sol o a la luna. Vemos aquí un aspecto interesante. Entonces el Bhagavatam dice, ¿qué es un eclipse? Un eclipse es que Rahu se tragó la luna. Entonces el estudiante se suponía que conocía todo y dijo, no, pero eso es un, no sé, un chiste ahí, una cosa, en realidad es el reflejo, tal. Dice, yo no podía tolerar que tal observación fuera establecida en consideración al Bhagavatam y argumenté que lo que el Srimad Bhagavatam ha establecido no se debe tomar a la ligera. Yo ofrecí lo que pareció como un apoyo exagerado. Dije que en su Jaiva Dharma, Bhaktivinoda Thakur ha creado muchos personajes, pero yo pensaba que ellos no eran imaginarios. Lo que él ha escrito podía haber ocurrido durante otro milenio, Kalpa, o día de Brahma, y eso ahora ha venido a la superficie. De esta manera continué para sustentar la posición cosmológica del Bhagavatam, argumentando que lo que es necesario para probar la realidad debe también tener alguna posición real. No puede ser de otra manera. Mi argumento fue de esta forma y Prabhupada me apoyó. ¿Cómo? No sabemos en qué era, en qué esfera, dónde, pero también existe. Aquí está. Alguien podría decir, eso es pensamiento mágico. Sí, es un ejercicio, porque conocemos aquí pensamiento mágico. Eh, es un ejercicio que sirve para eso, para cierta recreación de la realidad. Ahora, cuando hablan los maestros en estos términos, no están hablando de ciertas curiosidades, ¿no? De las alfombras volando, las mariposas amarillas, de Latán, de Úrsula subiendo al cielo, no me acuerdo cómo es que es eso, muy entretenido. Se, se disfruta los textos del realismo mágico.
Sí, es como ese mismo ejercicio, pero como si lo estuvieran haciendo ahí como en un jardincito infantil, como jugando, pero en lo profesional, en lo serio, en lo último, hablando ya del universo, está lleno de esta magia, bajo la dirección de Cristo. Claro, también cuando hablamos de Rahu y tragándose la luna, es también un aspecto, tampoco el último aspecto siempre será la relación con Cristo. Pero aquí está el maestro diciendo, es natural que ese tipo de dudas aparezcan en nosotros, incluso las puedo mantener, no es tan fácil de decir, "Oye, pero ¿de dónde salió semejante cosa?". De hecho, se recomienda que no hay que hacer mucho énfasis en ello en un ambiente amplio de personas. No va a ser entendido, ¿no? Y va a ser más bien alejado. Bueno, ese alejamiento también lo hemos visto, el famoso Asura Mohan, también los que están muy deseosos, muy cuadriculados, que vienen así como, voy a someter este conocimiento a mi intelecto, ellos también se alejan y dejan, son puras bobadas. Entonces ahí como que de cierta manera se protege el conocimiento así. Pero en cierta región del Bhakti, cuando ya no hay, cuando el practicante, la practicante se ha liberado de ese yugo racional, da espacio a otras cosas que puedan pasar. Con mucho cuidado también, por supuesto, y cuando hablamos de dar espacio es, sí, no estamos teniendo la última conclusión de la realidad. Aquí dice, alguna posición real. De hecho, no sabemos ni cuál, pero mira, en algún punto eso está. Y habla aquí, está refiriéndose a otro maestro que escribió una novela con personajes. Pero dice, incluso esa novela con personajes, esos personajes pueden haber tenido una existencia en algún espacio. Imagínense ustedes. También se habla a veces que todas esas ideas que vienen a la mente es porque alguien las vivió, ¿no? En otros mundos, en otros momentos, todo eso va surgiendo ahí. Entonces, estamos defendiendo el Bhagavatam, específicamente, fue la labor de aquí, pero detrás de eso hay también una idea de flexibilidad de nuestra. Dice, entendiendo la posición del planeta Rahu, lo que Sukadeva y Vyasadeva han dicho es geográficamente imposible, pero sus declaraciones están ahí en el Srimad Bhagavatam y el significado literal de las escrituras no es para tomarlo ligeramente. Considerando la importancia del significado literal de la escritura, Bhaktivedanta Swami Maharaj presentó el Bhagavad Gita tal como es. Yo pensé, ¿cómo puedo probar lo que el Bhagavatam dice? No lo sabía, pero lo que se dice en el Srimad Bhagavatam debe ser verdad. Tengo fe en eso. Entonces son otras esferas, aquí está hablando de una confianza particular en el texto, pero nosotros estamos tomándolo por el lado de las diferentes esferas. Ahora, la literalidad o la no literalidad es curioso porque en cierta manera no hay literalidad en un sentido, siempre va a haber interpretación, no se puede escapar de eso. Pero que sea mi interpretación la que supere o la que, digamos, le ponga los límites a lo que dice el texto, eso sí, no, ese es el punto. Hay muchas declaraciones sobre la cosmología del universo en las escrituras. Los arios, los hombres espiritualmente desarrollados de los primeros tiempos, acostumbran a ver todo como consciente. Entonces, ahí está. Esa es la perspectiva chévere. Sin entrar mucho en los detalles de cómo podemos ver la voluntad, la persona detrás de eso. Eso nos interesa, eso nos hace delicados. La gente se queja mucho en este mundo que dice, ahora somos solo números. ¿Quién fui yo en esa institución? Solo un número, ¿no? Una pieza del engranaje para que funcionara, pero nadie consideró mi persona. Y efectivamente eso es así en estas épocas. Los tecnócratas y las tecnócratas sufren mucho eso.
Eso fue un pequeño truco que ya se desgastó mucho cuando decían, no estás en una empresa, estás en una familia. Y hay muchos incentivos alrededor de eso, tratando de que la gente le ponga corazón y alma y el sentimiento que más mueve a la gente, que es ese. Es una farsa total. Pero nos gusta, funcionó. ¿Por qué? Porque queremos ser considerados personas, miembros en toda nuestra dimensión. Entonces, aplicado al universo, estamos viviendo en un universo con personalidades y con personas. Es así se ve el mundo desde el punto de vista ario. Ellos vieron que la sombra es también consciente. La sombra basa se considera también un estado de conciencia. Únicamente a través de ese estado sombrío de conciencia podemos llegar a la concepción material de una cosa. Antes de alcanzar la concepción de una sombra, debemos pasar a través de algún estado mental y la personificación puede ser adherida a ese estado mental. La personificación de la sombra puede ser referida como Rahu. Entonces, ¿cómo surge lo que nosotros vemos ahora? Lo percibimos porque se ha densificado una personalidad. Y vemos el aspecto densificado de esa personalidad, solamente ahí, ¿no? Como vemos la obra de alguien, el cuadro de alguien, lo movemos para un lado, para el otro. Aquel que conoce el valor y que incluso conoce a esa persona, usted sabe que ese cuadro es muy valioso. Está dando un testimonio, tiene una historia, o lo hizo alguien que uno quiere. El que no, dice ahí, no, no sé de dónde vino eso. Ese es el valor de las artesanías, donde dice una artesanía, bueno, aquí están las manos de alguien. Pues así, cada cosa, cada cosa que vemos de una persona es posible que sea gracias a unas voluntades de antes. Ay, qué cosa tan bonita es. ¿No? Todo objeto material es la densificación de una conciencia. Así el eclipse, ahí la luna, tiene detrás una personalidad, como Rajo jugando, más que ahora no la vemos. El alma se acerca a la materia, el mundo material, pero antes de eso debe pasar a través de un estado sombrío de conciencia llamado Shida Vasa. Vasa es la sombra, recuerden, Shida es la conciencia. Cuando uno canta el nombre, pero no está cantando el nombre, está cantando la sombra del nombre. Se llama Nama Vasa. No estás tomando solo la sombra hasta ahora. Cuando no estás haciendo bien un asana, estás asana Vasa, tomando la sombra de lo que debería ser. La conciencia pasa a través del nivel sombrío de conciencia a la materia, la no conciencia. Y ese estado sombrío de conciencia tiene su personalidad. Es también consciente y puede ser conocido como Rahu. Toda concepción material presume una concepción espiritual de esa cosa en particular. Wow. Esa es la forma de ver el mundo, en su renovado potencial espiritual, porque de ninguna otra parte viene. La sombra a través de la cual la conciencia debe pasar para percibir las cosas como materiales tiene personalidad. Y en el Bhagavatam, los rishis, los videntes de la verdad, se dirigen a ella como Rahu. Debido a que ellos son altamente desarrollados, se encuentra el aspecto personal de la existencia en todas partes. Lo que percibimos como materia muerta, ellos lo perciben como conciencia. Por eso, ellos siempre toman la perspectiva personal. Entonces hay una entidad, se llama Rahu, una energía, un poder, una persona, por el que pasan las cosas para materializarse. Claro, cuando nosotros hablamos de materializarse, es una palabra que es más bien como concretarse, como hacerlo realidad.
No estamos hablando de eso aquí, ya está la realidad, ¿no? No en el sentido de materializarse o cuando un proyecto, un sueño se materializa, eso es otra cosa, ¿no? Materializarse y volverse materias a través de Rajo, porque puede relacionarse también, ¿no? Eso, no están separados esos mundos, pero para que lo tomemos más como estamos explicando ahora. El alma, cuando va a experimentar una concepción material, tiene que pasar a través de un medio, el cual influye en su conciencia para que vea las cosas como materiales. Se desconoce lo que es la materia concreta, es un simple efecto de la conciencia. Como todo lo material debe tener algún origen consciente o un origen en conciencia personal, debe haber una concepción personal del Sol, la Luna, la Tierra y todos los planetas. Imagínense. Claro. Entonces dice, ok, entonces aquí lo que yo estoy viendo en este momento es una manifestación de una persona, sí, muy fragmentada, un vaso, una cuchara, qué sé yo, unas gafas, sí, muy fragmentada, pero hay entidades no fragmentadas, de hecho, casi que intocables, permanentes, eternas, como cuáles, como el sol. Ahí podemos estar hablando de una personalidad, digamos, de cierta manera, inalterada. ¿Sí? Antes de alcanzar la concepción de una sombra o cualquier otro objeto, el alma tiene que pasar a través de una etapa consciente. Esa etapa tiene existencia espiritual como una persona. Por eso el Bhagavatam se refiere al Sol, la Luna y el planeta Rahu como personas. Todo, la Tierra, la Luna, las estrellas, los planetas, tienen una concepción personal. En el fondo de lo que podamos percibir con nuestros sentidos embotados, en todo lo que se dice que es materia, debe haber una concepción personal. Sin la influencia de una concepción personal, la conciencia no puede alcanzar el estado de materia burda. Por consiguiente, en las escrituras encontramos que los grandes sabios y rishis están siempre dirigiéndose a todo en este mundo como una persona, aunque para nosotros son materia muerta, ellos los han considerado como personas. ¿Por qué? La materia es más bien la sombra de la entidad personal. Lo personal, la entidad consciente, es más real y la materia que percibimos a través de nuestra conciencia borrosa es menos real, dice el científico. Así que es sombra, así que esa sombra es Rahu. La ciudad Maharaj dice, cuando concebimos la presentación personal de esa sombra es conocida como Rahu. Pues ese mismo proceso también es una persona. Se llama Rahu. Todo es consciente, la sombra, su efecto, todo. Cuando la luna está entre el sol y la tierra, la sombra de la luna llega aquí y lo que llega es también consciente. Todo primero es conciencia y luego materia. De la concepción personal, las cosas evolucionan hacia la conciencia burda. Todo es personal. Así los rishis con tal visión de la realidad acostumbraban dirigirse a todo como una persona, los árboles, las montañas, el sol, la luna, el océano. Cuando la conciencia pura viene a experimentar materia pura, primero debe tener algún estado mezclado, y ese es una persona sufriendo en karma. Ahí estamos. Personas que al momento no están plenamente desarrolladas espiritualmente, sino que están en una condición mixta. De esta manera, lo que los rishis están diciendo, que todo es una persona, es real, no es un invento. Todo es consciente. Así como los científicos del presente dicen que todo es materia, tenemos motivo real para decir que todo es consciente. No importa lo que usted vea, podemos sentir directamente lo que es en nuestra naturaleza. Eso es estar consciente. Nuestra conciencia puede estar en una posición desarrollada o degradada, pero la conciencia está más cerca a nosotros. Nosotros sentimos nuestra energía mental solamente. Wow. La cuestión profunda de cambio de visión. Por eso decimos, no es solamente una cuestión de conocimiento, es una revisión de cómo conocemos.
una revisión técnicos, más técnicos de la epistemología, de cómo aprendemos. Aquí nos están describiendo los instrumentos. Decimos, con tu instrumento, tu instrumento es el producto de un origen de la conciencia que ahora percibe de una manera. Se le ha opacado, podemos decir, una falta de información, si lo ponemos así, acerca de qué es lo que hay en eso que está viendo. Decimos, está muerto porque no se está moviendo, por ejemplo. Puedes ver algo y dice, eso, ves ahí, qué sé yo, un insecto, ¿no? Insecto ahí, quieto. Y te quedas viéndolo un rato y dice, está muerto, que no se mueve. Y después de 2 horas salta y tú dices, wow, estaba vivo. Así, pongamos que no son 2 horas las que te quedas mirando, pongamos que son 200 años los que te quedas mirando. Un lápiz, ese lápiz, no pasa nada con ese lápiz. Pero ¿qué le pasan 200 años a ese lápiz? Se mueve, se desintegra. Ponle cámara rápida a todo y todo se desintegra. ¿Por qué? Porque necesitamos un efecto de ponerlo estático. Es un ejemplo con el tiempo, que no solamente es con el tiempo, estamos hablando de... En el tiempo también se manifiesta eso, porque justamente esta materia es así, permite ese juego temporalmente. Pero antes que cualquier cosa estaba el proceso que llegó a ser. Ahora digo, estamos viendo fragmentado las cosas, por eso es que no podemos decir, entonces aquí tengo qué sé yo, esta hoja es una personalidad, ¿no? Hace parte fragmentada de algo personal. Pero al final es puras voluntades lo que existe. No podemos imaginarlo, no podemos hacerlo caber en nuestra conciencia ahora. Nos puede frustrar si estamos muy apegados a entenderlo todo. Pero también nos puede alegrar y nos puede dar cierto alivio, nos puede abrir una perspectiva netamente interna. Conciencia es igual que alma, sí, el alma es una unidad de conciencia. Claro. También nos puede dar una perspectiva interna alegre de cómo es que las cosas están. Justamente aquí el científico dice, esto es un poco difícil de entender plenamente. Cuando vemos color, ¿qué estamos viendo realmente? Si la Ciudad dice, ese es un estado mental. El doctor pregunta, ¿cuál es la realidad de ese objeto? Y la Ciudad contesta, la realidad está en el alma, únicamente el alma es real. El vidente es realidad, el sujeto es real, y cualquier cosa que el sujeto sienta también emana del sujeto. Pero son los sujetos, pregunta el científico, pero son los objetos que el sujeto percibe también personas. Cuando vemos el color rojo, ahora el rojo es también una personalidad. Si la ciudad más contesta, todo tiene su representación en la realidad espiritual, personal, original y consciente. De otro modo, no hay posibilidad que sea reflejada en este plano como materia. Primero hay conciencia y luego cuando está en la condición más burda, parece ser materia. En el estudio de la ontología se enseña que cuando estudiamos una cosa en particular, aunque podemos saber que tiene ciertos atributos para el ojo y que aparece al oído de una manera particular, todo esto son apariencias. Independientemente de las apariencias, el aspecto ontológico de una cosa, lo que es la realidad de una cosa es desconocido e incognoscible. Mi aseveración es que cuando la conciencia va a experimentar la materia no consciente, tendrá que pasar a través de un área consciente para encontrar el objeto material. De esta manera,
La plena percepción de esa cosa material no puede ser sino consciente, y conciencia siempre indica persona. Primero hay concepción y luego la idea material. El mundo consciente está muy cerca y el mundo material está muy lejos. Por lo tanto, los grandes riches cuyo pensamiento es altamente desarrollado se dirigen a todo lo que encuentran en el mundo, en el medio ambiente, como si fueran personas. En los Vedas, la antigua literatura de la India, encontramos que los santos y los sabios están siempre en medio de muchísimas personas. En el fondo, todo es una persona. Chachas, por aquí dejamos el día de hoy. Repito, no hay que traer el conocimiento al área donde nos están diciendo que no funciona, de donde no lo están sacando, porque imagínense, sería mucha resistencia, ¿no? A veces uno quiere ayudar y lo que hace es que la termina embarrando. Te van a sacar, no sé, una cosa que tienes aquí en la pestaña. Entonces alguien viene y se está acercando a ti y te dice, quieto, 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 pero tú apenas ves que se está acercando a algo, dice, ay, no, pero ¿cómo tal? Nada más dice, no se mueva, es peor. Pero yo que nos están diciendo, vamos a transformar la conciencia y uno empieza a ver, dice, no, no te muevas para que funcione. No es que dejes de existir, no. No es que no hagas nada, no. Pero no te muevas en ese momento. Quedarse quieto también es hacer algo. Entonces, en nuestro caso, dejar la intensidad del pensamiento, de quererlo entender tan así como entendemos, eso es quedarnos quietos un rato. Ir aprendiendo de ellos, de su adoración, de su saludo al agua, de su saludo al sol, y ahí entender otra sensibilidad está pasando. Así el maestro está hablando, está llamando la atención para revolcar nuestro entendimiento y dedicamos el tiempo a escucharlo y irlo asimilando poco a poco. Eh, Creo que no les he pasado el texto, se lo voy a pasar. Ahí me recuerdan, por favor, en el chat, para que ustedes también puedan estarlo leyendo ahí en sus casas si quieren repasarlo. Y también queda ahí la grabación. Si hay preguntas, muchachas y muchachos.